Buenas noches, amigos y amigas, doctores y doctoras. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de su programa Contacto Legal. Ya saben, todos los días viernes a las 7:15 de la noche estamos aquí con el buen Julio Salomé, trayéndoles temas de plena actualidad con invitados e invitadas de primer nivel. Desafortunadamente, el día de hoy el buen Julio no está con nosotros. A veces circunstancias, como ya ustedes comprenderán, de fuerza mayor nos complican a veces las agendas y los tiempos, pero eso no puede ser excusa para dejar de estar con ustedes como todos los días viernes y como decía, para traerles un tema pues de plena actualidad en realidad y una cuestión compleja también de abordar y que ha sido materia de titulares, de algunas portadas en los últimos, no solamente diría yo meses, sino tal vez hasta años. Y es que hoy día vamos a conversar sobre esta difícil tarea, problemática, asunto pendiente que puede significar la cuestión migratoria, ¿no? Hay un tema humanitario detrás de lo que se refiere a el tratamiento y la recepción de los migrantes, pero también hay que reconocer que es un tema bastante difícil de lidiar, porque sin perjuicio de que a veces tomamos la decisión de irnos de nuestro país voluntariamente, buscando de pronto desarrollar una maestría, un doctorado o hasta alguna oportunidad de trabajo, debe ser bastante más duro tener que sentirnos obligados a retirarnos de nuestro país porque las circunstancias que éste presenta no nos garantizan nuestros derechos o el Estado se muestra insuficiente de atender nuestras necesidades o quizá hasta peor aún, podríamos ser de pronto víctimas de algún tipo de persecución u hostigamiento y no tenemos más remedio que salir de nuestra tierra, hasta inclusive solos, dejando a nuestra familia atrás y pasar a otro estado buscando esas distintas o mejores oportunidades. Y ese es el tema justamente que quisiéramos conversar el día de hoy, porque para ser honestos, así como existe esta perspectiva humanitaria, y por supuesto que es la más importante para nosotros desde este espacio, alentar y promover para comprender la problemática por la que atraviesan los migrantes, las migrantes, los hermanos y hermanas que vienen de otros países, también es cierto que es un tema complejo de atender porque por otra parte tenemos un Estado que si bien es cierto, vamos a conversarlo, en principio no puede cerrar sus fronteras, pero hay una serie de obligaciones que se generan producto de la atención que van a requerir estas personas cuando son acogidas por nuestro país, y eso ya entraña una tarea difícil, compleja, y vamos a conversar a ver cómo se puede enfrentar. Pero también es cierto, y esto no es un secreto, que a veces esta cuestión de la migración nos toca la fibra cuando escuchamos noticias o de pronto somos víctimas o testigos de cómo algunas personas que son recibidas en nuestro país con un buen corazón, con la mejor de las intenciones, no son recíprocas en esas buenas intenciones y delinquen y hemos sido pues desafortunadamente testigos, víctimas o hemos escuchado de crímenes, delitos muy duros, execrables, condenables, cometidas y cometidos por estas personas, que no son evidentemente el grueso de las personas que vienen a nuestro país buscando mejores oportunidades, pero no deja de ser un tema sobre el cual hay que conversar. ¿Qué acciones puede adoptar el Estado cuando se trata de este tipo de personas que son extranjeras y que en vez de aceptar recíprocamente esa buena voluntad con la que las acogemos, más bien contravienen nuestro ordenamiento jurídico, afectan, vulneran derechos fundamentales de nuestros nacionales, nuestros hermanos y hermanas peruanos o peruanas, y esto que puede generar a veces una reacción desproporcionada, poniendo a todas y todos los migrantes en el mismo saco, que no es lo que alentamos, pero sí es importante saber qué acciones puede tomar el Estado frente a estas circunstancias. Así que para no hacer más largo esta antesala, hoy tenemos pues a un invitado, como ya es costumbre también en el programa, que nos va a ayudar a comprender lo difícil en fácil, porque vamos que la legislación vinculada con la migración probablemente sea poco conocida, pero tenemos la suerte de contar aquí con nosotros a un especialista en derecho migratorio. Hoy nos acompaña, doctoras y doctores, amigos y amigas, Tommy Deza Sandoval. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en regulación de servicios públicos de Red por la Universidad de Barcelona, es especialista en derecho administrativo, derecho de la competencia, derecho de la salud, derecho de protección al consumidor, derecho concursal, regulación de servicios públicos y, por supuesto, derecho migratorio. Cuenta con más de 17 años de experiencia en el sector público desarrollando cargos directivos. Asimismo, ejerce la docencia en diversas universidades y centros de posgrado
en el país. Mi querido Tommy, qué gusto tenerte aquí en este espacio. Ya habíamos estado conversando desde incluso creo el año pasado, tener la ocasión de tenerte, así que además de que es un tema que probablemente sea de los pocos que nos puedes ayudar a entender, naturalmente más que agradecido por el valioso tiempo que nos vas a compartir. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Cristian. Muy buenas noches a los que asistentes, digamos, a este espacio, a esta instancia vía internet. Muchas gracias por la invitación a Contacto Legal y Universidad Continental. Efectivamente, el tema migratorio es un tema sumamente complejo, además sumamente especialmente crítico en los últimos años en nuestro país, ¿no? Que ha suscitado evidentemente una respuesta tanto del Estado y también de la sociedad, ¿no? La sociedad peruana en los últimos años ha tenido que aprender a convivir con un fenómeno migratorio que no hemos tenido precedentes en los últimos lustros, en las últimas décadas. En realidad el Perú eh, en los últimos años ha recibido una ola migratoria sumamente ingente y probablemente como Estado y como sociedad no hemos estado preparados los servicios básicos necesarios para recibir a estos seres humanos, estas mujeres, hombres, niños y niñas que han venido a vivir y a convivir, ser parte de nuestra sociedad, ¿no? Eso creo que es un Así tema es. que tiene en. Totalmente. Y de hecho, mi querido Tommy, bueno que lo plantees de esa manera, porque quizá lo primero que habría que empezar a conversar, si me permites, es que primero empezar a comprender si la migración es un fenómeno político, fáctico, o está más bien jurídicamente permitido. Y la pregunta del millón, que seguramente a muchos o a muchos nos suena en la cabeza, es: ¿y qué requisitos es preciso cumplir o reunir para tener la condición de migrante de manera oficial? Porque estamos hablando, por supuesto, de la persona que cumple en principio con el protocolo, procedimiento. ¿Qué implica ese procedimiento? ¿Qué requisitos debe reunir esta persona para ser acogida o ser aceptada como migrante en nuestro país, por ejemplo? Bueno, efectivamente, para empezar, como buen constitucionalista que eres, Cristian, en toda parte puede nuestra constitución, hablando jurídicamente. Claro, la migración que hemos sufrido, bueno, que hemos nosotros vivido en los últimos años en Perú, la cual ha podido experimentar, es una migración que como consecuencia de una crisis política en un país hermano, ¿no? Pero el marco legal en el Perú, comenzando por la Constitución, ya contempla ciertas normas que evidencian que la migración es jurídicamente aceptable en el país, ¿no? Para empezar, cuando vemos el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que habla de derechos fundamentales de las personas, no hace distinción entre que sea ciudadano peruano o ciudadano extranjero, ¿no? Hay derechos fundamentales que son aplicados de manera transversal y con plena tutela y garantía para todos los hombres y mujeres que están en el Perú, niños y niñas, ¿no? Como por ejemplo el derecho a la vida, ¿correcto? El derecho a la salud. Y de manera particular, por ejemplo, podemos encontrar algunos artículos en la misma Constitución que hacen referencia directa, ¿no? En específico a los migrantes, a los ciudadanos extranjeros, ¿no? Como por ejemplo, el inciso 11 del artículo 2 dice, ¿no? Que toda persona tiene derecho a elegir su lugar de residencia, ¿correcto? A transitar en el territorio nacional, a salir y entrar de él, salvo las limitaciones que por razones de sanidad o por mandato judicial o por la ley de extranjería se apliquen. O sea, el marco legal que la Constitución reconoce es la ley de extranjería para ver cómo recibo a los extranjeros, no cómo regulo el derecho a tránsito y residencia en el Perú. ¿Correcto? Esa ley de extranjería es la ley migratoria, ¿no? Así también vamos a encontrar, por ejemplo, artículos que dicen que reconocen la igualdad, ¿no? En el trato entre la inversión privada y la inversión extranjera, ¿correcto? O también vamos a encontrar aquel otro artículo que señala que todos los peruanos y peruanas tienen derecho a la identidad étnica y cultural y a ser tratados con el idioma correspondiente a su etnia, al igual que los extranjeros, ¿no? Los extranjeros cuando se relacionan con el Estado peruano tienen derecho a tener un traductor, a que se les provee un traductor para poder relacionarse en su lengua materna. Es un derecho fundamental. O sea, esos derechos, entendidos de manera sistemática, hacen entender de que el marco constitucional sí permite la migración, permite la migración extranjera y convivir con nuestros hermanos extranjeros.
Ahora, Ahora bien, qué requisitos, digamos, que tenemos, que tiene que presentar o no hay requisito y simplemente me traes la documentación de tu país y te acepto? ¿O hay algunas condiciones que deberían observarse o no? en eso justamente iba a pasar, ¿no? La ley de migraciones, ¿no? Parte de un principio que es, oye, ¿por qué tengo una política, una ley migratoria? Básicamente por un tema de seguridad nacional y orden interno, ¿no? Yo tengo que asegurar que la migración sea controlada y que además vigilar de que quienes ingresan al Perú no sean personas que puedan atentar o que puedan vulnerar el orden interno de la seguridad nacional. Y bajo esa línea, bajo esa óptica, ¿no? Se establece una serie de requisitos según tu calidad migratoria, ¿no? La calidad migratoria, legalmente, técnicamente hablando, es el estatus que tiene una persona en el país. Y para hacerlo sencillo, las calidades migratorias pueden dividirse en dos, temporal y de residente, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, el primero, ¿no? Temporal, deportistas que ingresan acá para jugar un partido de fútbol, ¿no? Por ejemplo, viene aquí el Colo-Colo a jugar contra Alianza Lima, que es el mejor equipo del Perú, ¿no? Y los jugadores de Colo-Colo tienen una suerte de calidad migratoria temporal, ¿no? Ingresan para eso. O los artistas, etcétera, etcétera, ¿no? La calidad residente son más bien aquellas personas que tienen más que por especial característica de la actividad que van a realizar, tienen una posición más permanente en el país. Por ejemplo, aquellos que tienen, aquellos trabajadores, ¿no? O aquellos personal calificado, los diplomáticos, los trabajadores consulares, etcétera, ¿no? Tienen una calidad de residente, ¿no? Y claro, el común denominador para todas estas calidades migratorias es principalmente acreditar que no tienen antecedentes ni penales, ni policiales, ni judiciales, ¿no? Para todos estos residentes, ¿no? De ahí, dependiendo de cuál es la calidad migratoria residente que yo elija, religiosa, investigación permanente, formación, etcétera, etcétera, los requisitos van a variar. Y también van a variar quién le entrega, sea el Ministerio de Relaciones Exteriores o sea Migraciones. Pero lo principal es cuidar de que esa persona, a través de la documentación, como por ejemplo los antecedentes, no pueda ser un peligro para la seguridad internacional o el orden interno o el orden. Buenísimo, perfecto. Muchas gracias. Ahora tenemos la figura bastante más clara. Pero bueno, entonces ya tenemos, digamos, la puerta de entrada o el primer eslabón de esta cadena, que es la persona que viene a nuestro país y que viene o por un lapso de tiempo o una cuestión un poco más de largo plazo, que podríamos manejar estas dos opciones que bien nos has planteado. Pero ¿a qué se compromete un Estado como el nuestro cuando accede a recibir a estas personas? ¿Qué obligaciones emanan al momento de que cruzan la frontera y que nosotros decimos, usted tiene la condición de migrante temporal o residente, pero tiene esta condición? ¿Qué genera ese vínculo ya con esta persona de parte del Estado? Perfecto, muy buena pregunta. Efectivamente, de la ley de migraciones, que es el decreto legislativo 1350, establece que nuestro Estado, el Estado peruano, reconoce a todo extranjero el goce de derecho de ejercicio de los derechos fundamentales, ¿no? Estamos hablando de salud, educación, trabajo, igualdad de condiciones, siempre en el marco del ordenamiento jurídico, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Para trabajar, evidentemente necesito tener una calidad de residente especial, ¿no? O trabajador o residente permanente, ¿no? Pero el Estado reconoce estos derechos fundamentales, ¿no? ¿No? Y no solamente para los que tienen una calidad migratoria regular, sino además, determinado ya cuando vamos al reglamento del decreto legislativo 1350, reconoce estos derechos fundamentales, por ejemplo, a la salud, independientemente de si seas un migrante irregular, Ah, que ok. para poner un ejemplo, es el fenómeno, es el caso que hemos tenido en Tacna, ¿no? En Tacna han pasado una serie de niños, niñas, ancianos, mujeres embarazadas, hombres, que el Estado ha tenido la obligación de asegurar en ese espacio geográfico que tengan las condiciones de salud adecuadas, como parte del marco jurídico que contempla la política migratoria, ¿no? Ahora, el Estado les podría, bajo ciertos argumentos, cerrar su frontera, entre comillas, y decirle que no pase. O sea, me pongo a pensar, y no lo digo de mala fe, sino para que nuestro público esté debidamente informado, porque nuestro público puede decir, oye, el Estado está en deuda conmigo en mis servicios, o sea, porque nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo siempre está en la situación de mejorar permanentemente la infraestructura, la calidad. Y uno diría,
oye, pero si el Estado de por sí con nosotros está al debe, es posible que el Estado diga, oye, mi prioridad son mis nacionales y no voy a poder atender a todas estas personas que están ingresando a mi territorio. ¿Puede el Estado decir no y cerrar sus fronteras? ¿O es que internacionalmente o nacionalmente hay un impedimento normativo que le genera esa obligación al Estado? Digo, no para alentar, no me vayan a malinterpretar los amigos y amigas que nos escuchan, no estamos planteando que esa sea la posición del Estado, pero es cierto que hay algunas personas que no están familiarizadas con la normativa y pensarán que es una cuestión que el Estado puede manejar libremente y quizá no es el caso, y por lo tanto hay una obligación que no puede desconocer y por esa razón el Estado no puede pues cerrar fronteras y decirles no los voy a recibir. ¿Cómo funciona un poquito ese esquema, mi querido Tommy? A ver, hay que ir un poquito a la historia del derecho internacional público desde el punto de vista de Perú, ¿no? El Perú ha sido, su política del Perú siempre desde el punto de vista del derecho internacional ha sido un país proclive al asilo, por ejemplo, ¿no? A brindar asilo a aquellos extranjeros, extranjeras, que por un tema de violencia interna en su país, por un tema de persecución política, ¿no? Buscan ese asilo en el país. Por ese lado, tenemos la obligación de por lo menos tramitar y recibirlos, ¿no? A su Ujú. caso. Pero además, la norma migratoria dice que existe una calidad migratoria humanitaria, que son para todos aquellos que sin calzar en el supuesto de asilo pueden ingresar por a cualquier otra cosa que prueben que pueden tener un menoscabo o un peligro en su país. Entonces, si por ejemplo algún migrante llega a la frontera y dice, oye, pido una calidad migratoria humanitaria porque hay un grupo, una banda, qué sé yo, de crimen organizado que me está persiguiendo, lo podría hacer, ¿no? Hay esta figura, ¿no? Miren qué interesante, ¿no? Puedo pedir asilo por una violencia política, pero además, si no calzo como asilo, tengo la calidad migratoria humanitaria, ¿no? Entonces, no puedes, analizando sistemáticamente estas normas, podemos decir, sí, el país, el Perú, tiene de alguna manera un deber en sus normas de recibir a los migrantes, pero sin embargo, eso no quiere decir que el Estado no se defienda o no tenga los mecanismos para defenderse, por ejemplo, de la migración irregular, ¿no? O que, por ejemplo, Ese punto quería ir, perdóname, Tommy, la interrupción. La migración irregular, porque hay amigos y amigas que nos estarán escuchando y están diciendo, nos dirán, oye, pero el grueso, porque eso es una especulación, no lo tenemos necesariamente así en cifras, pero algunos pensarán, oye, el grueso de personas extranjeras que hoy por hoy están en nuestro país no son regulares, son irregulares, y por lo tanto, ¿por qué están aquí? ¿Qué hace el Estado? Los filtros o controles no funcionan. Y no lo digo para, ojo, no me malinterpreten una vez más, porque es un tema muy sensible y hay que hilar muy fino aquí. No es un tema para alentar que el Estado tome algún tipo de represalia, sino para que inclusive esas personas que están irregularmente en nuestro país se enteren de cuál es el marco normativo que regula su situación y qué es lo que el Estado eventualmente podría hacer. O sea, en realidad eso es un tema que todos debemos conocer. Entonces, ¿qué pasa ahí en ese escenario? Los filtros no funcionan, el Estado no tiene la capacidad para atender esa masa crítica que, por una cuestión humanitaria, como bien dices, hemos tenido que de alguna manera nos ha superado y no hemos podido controlar. ¿Cómo un poco funciona ese esquema de la migración irregular? a ver, efectivamente, en el Perú nuestro marco regulatorio permite a los migrantes irregulares, o sea, que pasan la frontera sin previamente haber pasado por el control migratorio, permiten solicitar la regularización de su situación en el Perú cuando ya están dentro. O sea, así de garantista es nuestra norma migratoria con relación al migrante, ¿no? Oye, incluso si eres migrante irregular, puedo pedir mi procedimiento de regularización. Tengo derecho a regularizar mi situación migratoria, ¿correcto? Uh -huh. ¿Cuáles son los supuestos de salida del país? Hay dos supuestos, salida obligatoria del país y la expulsión obligatoria, que es algo mucho más grueso, ¿no? La salida obligatoria, incluso la salida obligatoria tiene como consecuencia estar impedido entrar 5 años, por los próximos 5 años al país. La expulsión es 15, no puedes entrar en 15 años al país. Y uno de los supuestos por los cuales te obligan a la salida obligatoria, es decir, salir y además estar impedido de entrar por 5 años, es cuando, habiendo estado irregular, no presentas tu procedimiento para regularizar tu situación en el plazo que establece la norma. Ah, Si ok. tú no lo haces, mira, mira, ¿no? No puedo ser regular, entro irregular. Con lo cual,
evidentemente he vulnerado el ordenamiento jurídico, pero el ordenamiento jurídico me permite regularizar mi situación, con lo cual puedo quedarme de manera totalmente legal en el país. ¿Cuándo el Perú podría activar la salida obligatoria de esta persona, ¿no? Cuando no regulariza su situación en el plazo establecido. Eso es uno de los supuestos, por ejemplo, ¿no? Otro supuesto es, por ejemplo, cuando esta persona extranjero, extranjera, ha vulnerado, o sea, ha sido sancionado por conducta de infracción grave o muy grave contra normas ambientales, por ejemplo. También lo dice, ¿no? Si yo atento contra normas ambientales, yo te saco del país, por más que sea regular o irregular, ¿no? Y así un par de supuestos más. Pero este primer supuesto. ¿Y cuándo funciona la expulsión? ¿No? Es decir, la expulsión es algo un poquito más grave, ¿no? La expulsión es cuando, habiendo pedido mi regularización para que no me expulse del país, yo te lo he negado y no ha salido. Entonces ahí te detengo como extranjero y te expulso del país, ¿no? Otra situación de expulsión del país es, por ejemplo, cuando he cumplido mi pena privativa de libertad. Es decir, si yo soy un extranjero que he cometido delito en el Perú, algunos no, y la noticia, la opinión pública dice, bueno, si has cometido delito en el Perú, expúlselo. No, no, en el Perú tiene que purgar condena en el Perú, pagar su deuda con la justicia en el Perú, y una vez que paga su deuda con la justicia en el Perú, se le expulsa del país y no puede retornar en otros 15 años. Entonces, eso también es un tema, ¿no? Porque las personas piensan que cuando la Policía Nacional detiene a bandas de delincuentes extranjeros, ¿no? Inmediatamente tienen que salir del país. No, primero se les procesa, se les sentencia en el país y purgan condena en el país, salvo que tengamos un tratado de extradición bilateral con ese país. Hay lo que se llama la extradición pasiva, por la cual yo sentencié al extranjero, al ciudadano extranjero del Perú, y lo retorno a su país para que cumpla la condena en un penal de su país, ¿no? Por ejemplo, eso ha pasado mucho con países como España, ¿no? Hemos tenido intercambio, por lo cual delincuentes peruanos, de nacionalidad peruana, sentenciados en España han venido a purgar condena acá y viceversa, ¿no? Pero en principio es la única medida para que yo pueda expulsar del país a un extranjero, ¿no? Ahora, ya que hablamos de la expulsión, que bien planteabas, inclusive es una situación bastante más grave, pero si sumamos este dato que nos dabas al principio de que hay requisitos y que es preciso, por ejemplo, evaluar los antecedentes penales, policiales, judiciales de las personas que van a ser aceptadas o recibidas en nuestro territorio como migrantes, pero hemos sido testigos, y esto no es un secreto, pues de noticias de, lamentablemente, malos elementos, como solemos decir coloquialmente, que no representan obviamente al grueso de amigos y amigas y hermanos y hermanas migrantes, pero que han delinquido en nuestro país. De hecho, estamos, por ejemplo, indignados del caso de esta persona extranjera que incluso salió del país tras haber atentado contra la vida y matado finalmente a una nacional nuestra, ¿no? Y entonces este tipo de circunstancias nos ponen bastante más sensibles porque nos aviva la piel, nos toca la fibra y pensamos y decimos, oye, pero esta persona probablemente no sea la primera vez que ha delinquido. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué es que los filtros o los requisitos no se están controlando adecuadamente? ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Porque no quiero señalar con el dedo a ninguna autoridad, de eso no se trata, y decir no están haciendo su trabajo, pero ¿qué podría explicar que a pesar de los requisitos que has mencionado, tengamos, pues, lamentablemente, estas personas que no le hacen justicia a los amigos y amigas y hermanos y hermanas migrantes que han venido legítimamente acá a tratar de construir un futuro diferente al que tenían en su país, pero hay estos malos elementos que obviamente flaco favor les hacen, ¿no? Efectivamente, mira, la manera regular de entrar a nuestro país es a través de los controles migratorios, que son administrados por la Superintendencia Nacional de Migraciones. Incluso si es que al momento del procedimiento del control migratorio yo evidencio o el agente de migración evidencia que puede haber algo raro o algo sospechoso en esa persona, y el agente de migraciones tiene la posibilidad de, de no aprobar su ingreso al país. Y Correcto. para esto, por ejemplo, Migraciones cuenta con algo que ya desde el 2020 se vino desarrollando y se implementó de manera muy,
muy eficiente en migraciones que se llama el Registro de Información Migratoria, el RIM, que Mira, contiene precisamente los datos de los extranjeros que están entrando y saliendo, ¿no? Y se interconectan con datos de otros países, ¿no? Esto permite, evidentemente, saber en tiempo real, ¿no? En el control migratorio, si una persona está requisitoriada o no, y con eso impido su ingreso al país, si está requisitoriada en su país o tiene antecedentes, ¿no? Pero claro, lo que ha pasado, mi querido Cristian, es que la gran cantidad de personas delincuentes de otros países que han venido al país no pasan por los controles migratorios. No están ingresando al país por los controles migratorios, sino ingresan por zonas de frontera que son totalmente vulnerables, ¿no? Y ahí supongo que vendrá después la pregunta, oye, ¿y quién es competente para qué, no? ¿Qué entidad es competente para uno y lo otro? Yo ahí lo voy a dejar. Pero lo cierto es que el grueso de personas que vienen a delinquir al país son extranjeros y extranjeras que no pasan por control migratorio, porque no tienen pasaporte o porque simplemente no quieren estar en el registro, ¿no? Porque vienen, atracan, ¿no? Como pasó en el caso de los que, estos delincuentes que asaltaron la joyería en el Jockey Plaza, ¿no? Esta joyería Banquero Rossi. Solamente vinieron, se quedaron unos días para atracar y se fueron a su país, después de llevarse un botín por la debilidad en la seguridad de ese centro comercial y no estamos preparados para ese nivel de delincuencia. No estamos preparados. correcto, correcto. Y de hecho, justamente lo siguiente que habría que precisar, porque sin perjuicio de la vulnerabilidad de las fronteras, cuando hemos visto las noticias hace algunos días atrás de lo que sucedía en Tacna, por ejemplo, o en la frontera con Chile, vemos que hay personal policial, sale eventualmente en medios la autoridad de la zona, la autoridad local o regional, y puede generar esto una confusión de a quién le compete hacer qué cosa, ¿no? Es decir, tú mencionabas que está migraciones, por ejemplo, directamente involucrada, y eso obviamente nadie lo va a discutir, pero como algunos o algunas entienden que estamos hablando de personas que ingresan a nuestro territorio y que por lo tanto van a sujetarse a nuestras normas de orden interno, pensarán que quien gestiona las oficinas de migraciones es Ministerio del Interior y no Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, un poquito para ordenar la casa hacia adentro, un poco nos puedes plantear la figura de a quién le corresponde qué dentro de esta problemática migratoria, qué tendría que hacer la policía, las autoridades locales o regionales, tienen alguna vela en el entierro o todo lo tiene que haber migraciones con relaciones exteriores, un poquito para rayarnos la cancha en ese frente. Perfecto, sí, efectivamente. Bueno, migraciones, como te mencioné, es el que hace el control migratorio en los puestos de control migratorio, ¿no? En las fronteras hay puestos como la CEBAF en Tumbes, la CEBAF que queda en Tacna, algunos puestos de control de paso migratorio en Bolivia, en el aeropuerto tenemos los puestos de control migratorio. Ahí es donde migraciones hace su control migratorio, verifica los antecedentes del extranjero que está ingresando al país, para eso pide su pasaporte, verifica que además que dependiendo de la nacionalidad cumple con los documentos de viaje, porque hay países con los cuales nosotros sí exigimos que tengan visa para ingresar al país, otros que los cuales no les exigimos. Entonces, de ese control migratorio se encarga nuestros amigos de migración. Ahora bien, no tenemos oficiales de migraciones con armas resguardando la frontera. Constitucionalmente, esa no es la función, ni legalmente la función de migraciones. Migraciones forma parte, digamos, de una política de seguridad interna. Seguramente coordinará con otras entidades, pero quien constitucionalmente se encarga de la seguridad de las fronteras es la Policía Nacional. Es por eso que nosotros hemos visto en este último caso que quienes han estado cuidando el ingreso en la frontera con Tacna, de Chile con Tacna, eran miembros de la Policía Nacional, ¿no? Una vez, si es que el Estado peruano decide que esas personas van a ingresar por cualquier calidad migratoria, sea humanitaria, de repente por asilo, etcétera, una vez que si eso va a tener que pasar, esas personas van a tener que pasar con los documentos que tengan por el control migratorio de migraciones, ¿correcto? Ellos son los principales actores con relación a nuestras fronteras. Ya el Ministerio de Relaciones Exteriores lo que hace básicamente es llevar la política general, ¿no? La política exterior, digamos, del Estado, ¿no? Va a haber temas de tratados, va a haber el tema, por ejemplo, de que se suspendan las visas entre países, algo más macro. Pero la parte operativa es migraciones y evidentemente el resguardo de fronteras de la policía.
Por eso llama la atención, claro, por desconocimiento de algunos medios de comunicación, cuando comienzan a comentar sobre que el incremento y el ingreso digamos, de malos y malas migrantes al país directamente apuntan a migraciones, cuando migraciones no tiene ninguna competencia para cuidar las fronteras. Ellos entran insisto, por zonas de frontera que están totalmente desprotegidas, débiles. Y claro, la Ahora, frontera es tan grande que evidentemente me imagino que es un trabajo ingente para la policía, ¿no? ahora, y en este caso volviendo al tema de los migrantes irregulares, hablábamos de la salida obligatoria, que es que si no formalizan pues esos papeles, porque también puede darse el caso de que ingresan por migraciones, pero con la tarea pendiente de regularizar su condición al interior del país y tampoco lo hacen, ¿no? Y ahora, en esos casos de las personas que ingresan, digamos, con la tarea pendiente, o sea, ingreso, pero tengo que regularizar o formalizar mi condición en este plazo que la norma me establece. Eh, Allí, en esa condición, tú puedes ingresar sin declarar antecedentes o si te revisan los antecedentes y solamente te dejan ingresar para presentar, no sé, la formalización de tu condición, pero sí te revisan antecedentes. Lo digo poco para que ser muy claros en que en realidad en migraciones sí hay filtros, sí hay controles y estos malos elementos no pasan necesariamente por estas oficinas porque ahí sí se verifica, al menos antes de darte la bienvenida y que pases, es que no tengas esos antecedentes. ¿Funciona así Sí, o incluso los antecedentes quedan pendientes de validarse? efectivamente, en la última ola migratoria que hemos tenido, que incluso han ingresado algunos migrantes hasta un plazo determinado, que fue hasta el 2020, que ingresaron sin visa, el momento que el Estado les entregó un documento provisional de migraciones, parte de los requisitos era solicitar un certificado de Interpol, ¿no? O sea, siempre se va a hacer esta verificación, ¿no? Incluso cuando entro de manera regular y solicito una calidad migratoria residente. En algunos casos, el procedimiento administrativo permite, en algunos casos de calidad residente, por ejemplo, calidad residente religiosa, solamente una declaración jurada, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Sin perjuicio de que el Estado haga la verificación de que efectivamente esta persona no tiene antecedentes, ¿no? Pero sí, como le decía, ¿no? Una de las columnas fundamentales de la política migratoria es que existe política migratoria por un tema de seguridad interna. Claro. Ahora, en el caso de que yo fuera un migrante irregular, y lo digo porque tenemos seguramente público que está en esa condición y es bueno que se enteren a ver qué deben hacer. Si soy un migrante regular y de pronto mi esposa está embarazada y me voy al hospital y va a dar a luz y ya soy padre nuevamente o por primerizo si quieres, me voy a registrarlo y luego a partir de ahí tengo que comenzar a formalizar una serie de cosas. Si el Estado ahí advierte que, oye, no has regularizado en el plazo de ley, eh, obviamente no lo va a poder votar, o sea, va a tener que hacer una excepción por el tema del menor, del niño, de la familia. ¿Funciona eso? O sea, hay ese margen de discrecionalidad. O sea, esto es importante porque me gustaría tener muy claro de si son potestades regladas o discrecionales las que están dentro de esta problemática, porque, vamos, uno piensa como el policía. Te pasas el semáforo en rojo, mira, por más que te sientas mal, culpable, arrepentido, perdón jefe, como se dice coloquialmente, corresponde multar, eso es lo que toca, no hay un tema de yo policía, a ver, porque te veo la carita o porque me suplicas, no voy a aplicar la sanción, corresponde que lo haga. ¿Así ocurre también en esta materia o es que hay una discrecionalidad para evaluar la condición del migrante irregular, que si tiene familia, que si tiene hijos menores y esos factores pueden conducir a que a pesar de que no haya hecho lo que debió hacer en plazo y que correspondía en principio a la salida obligatoria, dejarlo dentro de nuestro país y tener, digamos, alguna excepción en su condición, sin perjuicio, por supuesto, de la tarea de formalizar su situación en nuestro país? ¿Hay discrecionalidad aquí o es un tema netamente reglado? De hecho, precisamente una de las causales para poder reconsiderar la irregularidad es precisamente el hecho de tener un familiar peruano, ¿no? En este caso, el recién nacido, ¿no? Ah, Hay un principio incluso que debería de la ley, ¿no? Que la política migratoria da preferencia, privilegia la reunificación familiar, ¿no? Entonces, por ese lado, sí, tener como parte de tu familia, un peruano, en este caso un recién nacido, debe ser considerado para efecto de regularizar la situación, ¿no?
De acuerdo, perfecto. Bueno, mi querido Tommy, vamos cerrando un poco el tema porque de hecho, para empezar, no puedo dejar de agradecerte porque este es un tema que a mí particularmente me es muy sensible porque a uno toca la problemática migratoria y siempre, o por lo menos por algún sector, podría generar el tufillo de que estamos hablando de la problemática para a tomar represalias o reacciones contra las personas que hay que decirlo, y esto es un tema humanitario y por eso te agradezco también que lo hayas destacado, no son personas que vienen aquí porque necesariamente quieran, sino porque las condiciones de su país pues no son las más adecuadas y hay que ponerse en los zapatos de la otra persona. En algún momento ojalá que no ocurra, pero si nos pasara una situación semejante seríamos los primeros en pedir reciprocidad y eventualmente vernos en la necesidad de hacer esa labor que no ha sido fácil, ¿no? Porque hay gente que tenía muy buena condición laboral, económica en su país y terminan aquí haciendo alguna otra actividad que no se condice para lo que estudiaron, pero así es la necesidad, así es la familia cuando tienes que llevar un pan a la mesa y es lo que les toca y la idea de este programa era informar también y empatizar, por supuesto, con esa realidad. Así que por ese lado te agradezco porque ha sido tan simple y sencilla la explicación que tanto las personas que no conocíamos como yo al detalle este tema migratorio, como las que a lo mejor sí, pero no terminamos de entender que hay un aspecto humanitario muy sensible detrás de esta problemática, espero que lo hayamos manejado mucho mejor. Ahora, no deja de ser una problemática, así lo pusimos como titular en el programa del día de hoy, y quizá para ir cerrando tu participación, mi querido Tommy, ¿tú qué recomendarías como oportunidades de mejora, como cambios, para que de pronto esto que nos ha superado, porque bien decías tú, no estábamos preparados, de pronto lo comencemos a gestionar mejor y podamos sentirnos que las entidades del Estado que están aquí involucradas en esta materia están mejorando en esa gestión de esta situación que no deja pues de ser un problema, no lo digo por las personas en sí, sino por la capacidad del Estado de poder atenderlas, ¿no? Sí, mira, yo soy un fiel convencido, creo en que más regulación o la inflación regulatoria no soluciona los problemas sociales, para empezar, ¿sí? Eh, yo soy un fiel convencido de que, por el contrario, la regulación debe ser lo estrictamente necesaria para enfrentar una problemática pública. Yo creo que la regulación migratoria en nuestro país es buena, ¿no? Los procedimientos están claramente mapeados, los requisitos están claramente determinados. Yo voy a tomar prestado una palabra que tú dijiste antes de hacerme la pregunta, gestión, ¿no? El, 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 el núcleo, la clave del concepto de hacer de administración pública es hacer gestión pública. Y la gestión pública significa articular, coordinar, tomar decisiones discrecionales, muchas veces que, muchas veces que no están estrictamente, literalmente en la norma. Ojo, esto no escapa al principio de legalidad, ¿correcto? Pero al igual, si no, no tendríamos trabajo los abogados, Cristian. Si al igual que no existe un contrato perfecto, no existe una norma perfecta. Entonces, muchas veces las competencias y funciones de las entidades tienen que estar en función a la finalidad que persigue determinado marco legal. Dicho ello, yo creo que falta un poco más de gestión y articulación entre las instituciones, ¿no? Con el marco normativo que existe para efectos de poder brindar, ¿no? Primero, ¿no? Un tema de seguridad, ¿no? Tema de seguridad ciudadana, un mejor control de las fronteras para que la población no perciba que la migración es totalmente negativa, ¿no? O sea, cuando vino la primera ola migratoria de nuestros amigos de Venezuela aquí a Perú, vinieron personas profesionales, técnicas, que contribuían, que aportaban, que estaban haciendo, que estaban generando mercado, ¿no? Y de ahí voy a tomar prestado precisamente la noción que tiene la ley migratoria cuando dice el Estado reconoce el aporte de los migrantes internacionales a la cultura, a la economía, ciencia y diversas facetas del desarrollo de las naciones. Es evidente en la historia de la humanidad que muchas veces las olas migratorias han enriquecido las sociedades, han enriquecido las sociedades, ¿no? Entonces, el problema que ha existido es que hemos, como Estado, tenido instituciones débiles para afrontar la delincuencia como consecuencia de esos malos migrantes, ¿no? Y eso va a tener una percepción negativa de la población. Entonces yo creo que eso debe ser lo primordial, no se tuviera que hacer una pirámide. Lo que debería estar en la punta de la pirámide es
la gestión y articulación que va a hacer la institución del Estado para que dé un punto fuerte, sólido, que pruebe que la democracia no es sinónimo de debilidad, ¿correcto? Que un país democrático no es sinónimo de debilidad, que afronte este problema migratorio de manera transversal de todas las instituciones, ¿no? Fiscalía, Poder Judicial, conjuntamente con Migraciones y la policía, ¿no? Por ahí yo empezaría. Y segundo, oye, fortalecer los programas sociales. O sea, en realidad, los migrantes que han venido al país, porque en nuestro país, a radicar en nuestro país, tanto regulares, sobre todo irregulares, ¿no? Que pretenden regularizar su situación en el país, es debido a que han tenido carencias, tienen carencias en su país. Nos hemos convertido por primera vez en un país de donde se remiten remesas. O sea, económicamente, el país demuestra que puede sostener incluso un grupo de migrantes que mandan remesas, mandan divisas de Perú hacia Venezuela porque su familiares lo necesitan. Entonces, son personas que necesitan cierta ayuda del Estado para pretender tener cierta calidad de vida y igualdad de oportunidades. Son personas que si le damos educación, si le damos salud, van a aportar a la sociedad, ¿no? Pero claro, siendo también fuertes como Estado para combatir la mala migración, que ponen su condena y de ahí afuera, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias, mi querido Tommy. Bueno, doctoras y doctores, así llegamos al término de este espacio. Ya saben, es todo suyo, siempre los días viernes a las 7:15 de la noche. Han podido escuchar una voz autorizada y además, como siempre, es marca de la casa, que nos ha ayudado a entender esta difícil situación que, como bien decía él, hay que verla desde la perspectiva, pues, de que no son personas que estén aquí, incluso en algunos casos, y diría la mayoría, pues voluntariamente, sino que lamentablemente la situación que golpea a su país los obliga a estar aquí y hay que recibirlos, hay que comprenderlos, hay que empatizar y esperemos que este espacio haya servido para que podamos ser más conscientes de esa situación y como bien decía él, finalmente son personas que pueden generar valor también en nuestro país y hay que darles la oportunidad para que así sea. Por mi parte, eso sería todo por el día de hoy. Nuevamente agradecerte, Tommy, quizá algunas palabras finales a nuestro público antes de despedirnos. Simplemente agradecer al Contacto Legal y a ti, Cristian, como la persona que ha tenido la gentileza de invitarme. Muchas gracias, yo contento, siempre dispuesto a tratar de esto y otros temas de derecho público, de la gestión pública. Y claro, solamente rescatando la idea final que mencionas, sí, efectivamente hay que apoyarlos, pero también hay que tener en cuenta que tenemos que fortificar, consolidar la institucionalidad de nuestro Estado, ¿no? Principio de autoridad y con igualdad de oportunidades. Excelente, muchas gracias Tommy. Bueno, doctoras y doctores, amigos y amigas, nos vemos el próximo viernes, ya saben, todos los días viernes 7:15 de la noche por la página de Facebook de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental, pero también nos pueden escuchar a través de diversas plataformas. Estamos, por ejemplo, por Spotify, ahí también pueden escuchar el podcast que se desarrolla en el marco de esta entrevista para que nos puedan seguir también por ese medio. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos siempre todos los días viernes y hasta la próxima oportunidad. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias.